Así es, muchas gracias. La incidencia en los embarazos en niñas y adolescentes ha llevado a las autoridades a plantear nuevas estrategias. De eso vamos a conversar esta mañana en la entrevista. Comenzamos presentándole algunos detalles. La incidencia de niñas embarazadas entre los 10 hasta los 14 años continúa preocupando a las autoridades del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CONNA. Solo en 2016 se registraron 1.171 casos de niñas entre 10 y 14 años en estado de embarazo. En ese mismo año, la cifra de niñas entre 10 hasta los 17 años alcanzó un total de 11.198 menores, quienes en su mayoría sufrieron abuso sexual. El Ministerio de Salud también informó que para 2016 se registraron 21.477 embarazos de niñas y adolescentes entre los 10 a 19 años. De estos, 11.198 fueron menores de 17 años. Las autoridades aseguran que para 2017 las cifras son menores, sin embargo, continúan siendo altas. La directora del CONNA, Zaira Navas, asegura que existe una reducción a comparación de otros años. Sin embargo, sostiene que la situación es muy grave y preocupante debido a que no debería de existir ninguna menor de edad en estado de embarazo, pues esta situación impide su desarrollo integral. Navas dice que los problemas de violación o estupro tienen una mayor prevalencia en el área rural, ya que esta situación está vinculada a la pobreza, la exclusión social y la concentración poblacional. Además, explica que el país tiene una tasa de natalidad adolescente de las más altas del mundo. Recientemente, el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, lanzó la Estrategia Nacional Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027, donde participarán instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como organizaciones que velan por la integridad y los derechos de la niñez y adolescencia. El propósito de la acción busca eliminar el embarazo en las niñas y adolescentes mediante intervención intersectorial articulada, incorporando el enfoque de derechos humanos, género e inclusión social para facilitar el empoderamiento de la niñez y adolescencia. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conoceremos más sobre esta nueva apuesta gubernamental para hacer frente a este problema: embarazos en niñas y adolescentes. Comenzamos. Así es, para dar inicio a la entrevista le doy la bienvenida a Zaira Navas, directora del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CONNA. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, muy buenos días, un saludo a toda la población salvadoreña. Y bueno, vamos a comenzar con estos datos que ya presentamos y son datos que proporciona el Ministerio de Salud. Solamente en el año 2016 se registraron 20.241 embarazos en adolescentes entre los 10 y 19 años. Según este reporte, muchos de los casos son violaciones. Ahora, técnicamente y ante la ley, todos los casos que se den de menores de 18 años deberían considerarse una violación. La pregunta es, ¿por qué la ley no actúa en todos estos casos? ¿Por qué todos estos casos no llegan a ser juzgados? Bueno, es importante distinguir, como usted muy bien lo ha señalado, que los embarazos en niñas de 10 a 14 años, porque la ley establece que la violación se produce desde los 0 años hasta los 15 años, tendrían que ser considerados como violación. Es interesante conocer las cifras en la medida que para el año 2016, por ejemplo, se reportan 1.166 embarazos de niñas de 10 a 14 años. Sin embargo, según datos de medicina legal, solo tenemos reportados 60 embarazos a causa de una violación. Esto lo que nos indica es que la justicia no está llegando para las niñas y las adolescentes. No siempre hay una denuncia. No siempre hay una denuncia. De hecho, el sistema de salud nos reporta que hay un temor de las familias, incluso de las mismas niñas o de las mujeres embarazadas, a denunciar la violación porque se piensa que entonces ya no va a recibir los servicios o se piensa que va a haber por parte de quien cometió este delito, cuando no se trata de una situación acompañada de violencia física, se piensa que ya no se va a cumplir con las responsabilidades de paternidad. Es importante distinguir que en los casos de niñas menores de 15 años de edad, siempre es violación. Y cuando se trata de menores de 18 años, estamos hablando de estupro.
Lamentablemente la denuncia no comúnmente se presenta, y más grave aún es el sistema de justicia todavía no responde a la situación tan grave que tenemos. Yo quiero decir que el sistema de salud ha avanzado significativamente en la medida que está reportando a la Junta de Protección del COGNA para que dicte medidas a favor de las niñas. Inmediatamente después se reporta a la Fiscalía General de la República. Aquí es donde creo que debemos mejorar y reducir significativamente las brechas del sistema de investigación penal. Estas estadísticas que han sido presentadas por las autoridades sanitarias incluyen también, licenciada, los casos de las menores que buscan asistencia en el sistema privado o las que tienen a sus bebés con partera, por ejemplo. Sí, aquí El Salvador tiene un avance importante respecto a la atención de inscripciones prenatales. Estos son datos del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, siempre creemos que hay una cifra oculta en la medida que es posible que en algunos casos no haya reporte o las personas tengan a sus hijos en su casa. Sí incluye en caso que haya atención por partera, porque siempre hay un seguimiento desde el Sistema Nacional de Salud. El Salvador ha tenido un avance muy importante en la reducción de la mortalidad materna, por ejemplo, que los mayores índices estaban alojados en los primeros años de vida, es decir, los embarazos en adolescentes. Hemos ya cumplido la meta de los ODS respecto a la mortalidad materna. Sin embargo, tenemos este gran reto respecto al embarazo en niñas y adolescentes. Creemos que todavía es importante ir reduciendo la posibilidad de que las niñas o las adolescentes o las mujeres no tengan la asistencia en salud o no tengan todo el seguimiento que debe darse en los controles prenatales. El Sistema Nacional de Salud ha avanzado en la cobertura que tiene, particularmente a través de esta reforma de salud, y esencialmente el seguimiento que se da a través de los ecofamiliares. Usted hablaba del temor que existe muchas veces en la misma familia de hacer una denuncia, de hablar del agresor, de interponer como tal una denuncia por el temor de que ya no exista una responsabilidad directa en cuanto al tema de paternidad. Pero también existe temor en el sistema sanitario. Muchos médicos tampoco hacen la denuncia directamente o no notifican lo que está ocurriendo con las niñas que llegan en busca de asistencia. ¿Existe algún nivel de protección para los médicos, por ejemplo, para las enfermeras, que obviamente se están enterando todos los días de que estos casos se están dando, pero el papá del bebé en cuestión es un pandillero o es una persona que ha llegado amenazando y diciendo, mire, usted no puede decir ni puede notificar nada? Sí, yo quiero aclarar que cuando me refería a que existe este temor para presentar la denuncia, estoy hablando de un mito, porque no necesariamente el agresor es responsable de la manutención, del cuidado o de proveer alimentos al niño o a la niña que está por nacer. En el caso de menores de edad, pues es bien lamentable que se siga dando, pero también es importante recordar que los datos, lo que nos dicen, las investigaciones que se hicieron previamente a la estrategia, que es el estudio de maternidad en unión y uniones en niñas y adolescentes y otros estudios, nos dicen que en su mayoría las niñas se unen antes de estar embarazadas, no todas, pero en su mayoría se unen antes de estar embarazadas, y que una de las razones de la unión es la violencia que se vive al interior de los hogares. Por eso es que el tema de la denuncia no necesariamente está relacionada a el temor de que la persona no cubra los alimentos, sino hay otro contexto de violencia y de poder al interior de las familias. Por otro lado, sobre el Sistema Nacional de Salud, la ALEPINA ya establece que todo el personal de salud público o privado debe reportar al Sistema Nacional de Protección de Niñez, básicamente a las juntas de protección, cuando se produzca una situación de esta naturaleza. Sin embargo, en el devenir de los años, estos 5 o 6 años que ha estado vigente la ALEPINA, hemos identificado casos como el que usted señala, amenazas a médicos, a personal de enfermería, y hemos establecido un mecanismo que nos permite darle seguimiento al caso, hacer la protección de las niñas sin poner en riesgo al personal médico. Y esto es
el reporte que envía el centro de salud, la unidad de salud para el caso, o el hospital, con los datos de la niña o la adolescente. Esto es muy importante, que se consignen los datos reales, y la Junta de Protección abre el caso de oficio, es decir, ya ni siquiera es por aviso, sino de oficio. Eso nos ha permitido tener mejor control de los casos. Lo que nos preocupa es el seguimiento, es decir, que cuando se reporta a Fiscalía, no necesariamente esta hace la investigación y termina en un proceso penal. Pero por otro lado, también hay que decir que, como el tema de las uniones a temprana edad y el embarazo en adolescentes y en niñas está tan naturalizado en el país, las personas tienden a no colaborar con las instancias penales o tienden a ocultar esta situación. En todo caso, siempre la niña o la adolescente es la afectada. Ya hemos hablado en otras oportunidades del costo social que tiene en la vida de ellas el estar embarazadas y ser madres a tan corta edad. Yo presentaba unos datos estadísticos que son del año 2016. Tengo entendido que en los últimos meses, y con el conteo que se ha ido haciendo, porque obviamente esta es una situación que sí ha preocupado a las autoridades, ha disminuido este tema de los embarazos en adolescentes. Sí, nosotros cerramos cada año. Tenemos un reporte de disminución de embarazos, más de 3.000 de 10 a 19 años, porque ese es el dato con el que se regula en otros países. Sin embargo, como El Salvador establece los 17 años cumplidos como niño o adolescente, tenemos una reducción de 13.000 a 11.198 de 2015 a 2016, es decir, más de 1.000 casos menos de embarazos en niñas y adolescentes. Sin embargo, yo insisto en que es todavía muy preocupante que esto ha sido posible, creo que gracias al esfuerzo sostenido en la política de salud sexual y reproductiva que implementa el Ministerio de Salud, pero para eliminar el embarazo, para que avancemos en reducirlo, llegar a eliminarlo, necesitamos el esfuerzo no solo de las instituciones de gobierno, sino de toda la sociedad, de las organizaciones que trabajan con la niñez y la adolescencia, pero básicamente de la comunidad, de las familias. Es importante revelar que esta es una situación que afecta el desarrollo de la vida de las niñas, que afecta también a los niños que nacen y que deben ser criados por otra niña, y que además vienen a un ambiente poco propicio para su desarrollo, sin condiciones económicas, sin condiciones sociales y sin mayores oportunidades para una vida digna. ¿Qué plantea esta nueva estrategia que tengo entendido se estaría implementando en un lapso de 10 años? Sí, bueno, lo primero es, nos planteamos varios desafíos de país. El primero está relacionado al fortalecimiento del rol protector de las familias. Será muy importante el trabajo de prevención que se desarrolle, que es el primer eje que tiene la estrategia, y de fortalecimiento de las familias desde la educación integral de la sexualidad. Y esto significa que las instituciones del Estado, las organizaciones sociales debemos trabajar mucho educando sobre sexualidad a las familias para que ellos puedan educar a sus hijos e hijas. Recordemos que la educación, la orientación, los valores, la cultura se desarrolla en la familia. Otro gran desafío es fomentar nuevos patrones culturales que promuevan la igualdad y la equidad entre los géneros. Esta no es una transformación que se hace de un día para otro. Ustedes saben que desde hace algunos años tenemos vigente la legislación que protege los derechos de las mujeres. Cada vez hay más personas conscientes sobre todas las situaciones que representan violencia contra las mujeres, pero debemos todavía avanzar mucho. Hay mucha naturalización de las violencias y mucha permisibilidad y anuencia, particularmente responsabilización de las niñas y las adolescentes sobre situaciones que no son responsabilidad de ellas. Otra brecha o desafío de país es garantizar el que las niñas y las adolescentes crezcan libres de violencia. El acceso a la justicia es muy importante, mantener la trayectoria educativa de las niñas y adolescentes y garantizar el acceso a la educación integral de la sexualidad. Ambos son muy complementarios. Para ir cambiando los patrones culturales necesitamos la educación de niñas y niños,
pero también de las personas adultas que somos las responsables del cuidado y crianza. Además, debemos garantizar servicios amigables de salud para las niñas y los adolescentes. La estrategia entonces tiene 3 ejes fundamentales. El primero está relacionado a la prevención del embarazo y aquí está incorporado estos elementos de los que hablaba. El fortalecimiento del rol de protección de las familias, que significa el que las familias asuman la educación desde los primeros años de vida y la educación integral de la sexualidad en todos los niveles, desde la escuela. Es decir, un rol muy importante y un trabajo muy importante tiene el Ministerio de Educación a través de lineamientos hacia los centros privados, pero también en la implementación de la educación integral de la sexualidad y la formación de docentes, que esto es muy importante. La estrategia también tiene un segundo eje que es protección de derechos y acceso a la justicia. Esta está más relacionada a aquellos casos en los que ya se produjo la violación, en los que ya se produjo el embarazo. Una primera situación a la que debemos entrar es evitar que la niña vuelva a quedar embarazada. Esto es muy importante. Por eso el rol de los servicios de salud, reportando el caso, dándole seguimiento a la niña, orientando a la familia. La familia no puede expulsar a las niñas del hogar por estar embarazadas. Es importante identificar por qué está embarazada, si fue una violación, si hubo una relación de pares, porque también hay que decir que los embarazos se producen también entre relaciones de personas de la misma edad, ¿verdad? Aunque el número es más reducido. Y el tercer eje de la estrategia está relacionado a la generación de conocimiento. Es necesario que sepamos las condiciones en que las niñas quedan embarazadas, las condiciones de vida, cómo impacta en el desarrollo del país. Estos estudios que se han desarrollado en estos 2 años previos nos han permitido definir hacia dónde debemos ir y cómo debemos ir midiendo estos avances. Por eso la generación del conocimiento será trascendental en esta estrategia. Hay varios planteamientos que se incluyen dentro de la estrategia. Me gustaría conocer también con qué presupuesto se estará implementando. Tengo entendido que también se ha escogido de momento 25 municipios en los que estarían iniciando con este proyecto, pero eso será después de la pausa. Ya regresamos. Esta mañana en la entrevista nos acompaña Zaira Navas, directora del COGNA, y estamos hablando de esta estrategia que se estará implementando para prevenir y evitar los embarazos en niñas y adolescentes. Yo le consultaba antes de la pausa, ¿hay un presupuesto ya específicamente para implementar esta estrategia? Sí, es una estrategia costosa en la medida que estamos proyectándonos a 10 años y estamos hablando de reducción de patrones culturales, cambio de patrones culturales y la educación integral de la sexualidad en todos los niveles, desde la primera infancia hasta el fortalecimiento del rol protector de las familias. Por el momento hemos establecido responsabilidades institucionales en el ámbito gubernamental y estatal. Significa que cada una de las instituciones deberá disponer de recursos con los que ya cuenta, priorizando la inversión en este tema para evitar no comenzar hasta tener un presupuesto designado. Hay una preocupación siempre con las políticas públicas y es que son costosas. Por ejemplo, para el impulso del plan El Salvador Educado vale miles de dólares, millones de dólares, y las instituciones lo que definimos es comenzar priorizando en nuestros propios presupuestos. La estrategia define acciones muy puntuales para cada una de las instituciones. En algunos casos ya veníamos realizando algunas acciones, pero no estábamos trabajando de manera coordinada. A eso nos manda la estrategia. También nos lleva a hacer una gestión importante de la cooperación que se encamine al fortalecimiento institucional, pero esencialmente a la educación integral de la sexualidad. El próximo paso en esto es la instalación del Comité de Prevención de Embarazo Adolescente, que costeará cada uno de los servicios e identificará cómo pueden mejorarse con los recursos con los que cuenta el país.
Es importante decir que no vamos a definir, comenzar hasta que se asignen nuevos presupuestos. El Salvador está pasando por una situación financiera compleja, pero eso no implica que vamos a dejar de actuar o que vamos a dejar de intervenir en temas tan prioritarios. Por eso la estrategia plantea reorientar y priorizar fondos en este tema, pero sí estamos hablando de un presupuesto bastante alto. Por otro lado, usted nos planteaba, y creo que es importante que la población conozca, que la estrategia ha definido criterios de priorización para la intervención en municipios. Y son 25 municipios. Son 25 del primer año. El segundo año llegaremos a 44 municipios y así iremos escalando progresivamente. Los criterios de priorización están dados esencialmente por aquellos municipios que tienen un mayor número de inscripciones prenatales en el país, con énfasis en aquellos que tienen inscripciones de 10 a 14 años, porque ahí es donde está la situación más delicada. Los municipios con valores arriba del promedio nacional, que equivale a 5 inscripciones en el grupo de 10 a 14 años, y los municipios con mayor número de inscripciones prenatales del resto de grupos etarios. Sin embargo, estos municipios también están incididos por pobreza, por afectación en la escolaridad y por otras situaciones que afectan gravemente el desarrollo de las niñas. Hay que decir que en su mayoría estamos hablando de municipios con grandes concentraciones poblacionales, San Salvador, Santa Ana, Soyapango, Apopa, San Miguel, Usulután, porque a pesar que no son todos del ámbito rural, sí tenemos un número grande de niñas embarazadas de 10 a 14 años. Hay otros municipios que también son del ámbito rural, es decir, hay un cruce en la priorización entre lo rural y lo urbano que hace un énfasis en inscripciones de 10 a 14 años. Ahora, acá también para llevar a cabo la estrategia usted mencionaba algo que me parece vital y es la participación de diferentes instituciones, de todas las instituciones más bien del Estado, pero también de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales y de otros organismos. Recientemente, esto me llamaba mucho la atención porque el UNFPA lanzaba una campaña a través de la cual se pretendía generar conciencia sobre la forma en la que siguen siendo juzgadas las niñas y las adolescentes que resultan estar embarazadas. Muchas son expulsadas del sistema de educación, muchas temen interponer una denuncia. Sin embargo, los mensajes resultaron ser quizá demasiado fuertes y hubo un pronunciamiento de su parte. ¿No hubo una coordinación en ese sentido? Bueno, es importante decir que es muy bueno que algunas personas hayan reaccionado rechazando este tipo de mensajes. Sin embargo, hay una naturalización tan grande que esto todavía lo vemos reflejado en redes sociales, que es un mecanismo, un espacio en el que las personas suelen expresar lo que verdaderamente piensan. Es bien preocupante porque ahora que el COGNA ha lanzado su campaña, que es una campaña muy clara, muy directa sobre cómo prevenir y cómo proteger a las niñas de la violencia sexual y el embarazo, vemos comentarios que son peores que esos que vimos en esta campaña. El Fondo de Población pretendía y pretende evidenciar que todavía en el ideario colectivo, en el ideario social, persisten estas formas de comunicarse o de señalar a las niñas y las adolescentes. Creemos que es importante que se haga evidencia de la situación, pero es más importante mandar mensajes positivos sobre qué hacer y cómo hacer. En este momento consideramos que las campañas de educación integral de la sexualidad deben tener elementos muy claros y muy concretos, mandando los mensajes directos. La activación del sistema de protección en casos como este debe ser inmediato. Las personas deben rechazar este tipo de mensajes, pero deben pasar a algo más de rechazar. No es solo quedarnos con el rechazo al mensaje, sino actuar. ¿Qué vamos a hacer cuando sepamos que una niña está embarazada y tiene 10 años de edad? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Vamos a criticar o vamos a buscar a las autoridades para que intervengamos y protejamos a esa niña? Creo que esa es la lección aprendida de este mensaje. En esto juega un rol muy importante todos los que participamos
en la vida social. Yo explicaba que la estrategia tiene como componentes esenciales a las instituciones del Estado, todo el Sistema Nacional de Salud, todas las instituciones que desarrollan programas sociales, todas las que trabajan en lo territorial, Ministerio de Gobernación, todos los que generan información, el sistema de justicia, pero también, y yo quiero referirme a quienes son corresponsables de la implementación de la estrategia. La LEPINA define que son corresponsables aquellos que contribuyen al desarrollo social en diferentes ámbitos. Y aquí estamos hablando de las organizaciones basadas en la fe o las iglesias. Tienen un rol muy importante en la orientación, en la generación de valores. La educación integral de la sexualidad debe darse a niños y niñas desde muy temprana edad, pero también a las familias. Hay que ir quitando el mito que la educación integral de la sexualidad promueve las relaciones sexuales. Todo lo contrario, educa a las personas sobre su cuerpo, sobre las consecuencias de las relaciones sexuales, sobre la necesidad de protegerse y sobre las enfermedades de transmisión sexual. Hay diferentes formas de educar en este tema y, por ejemplo, las iglesias promueven la abstinencia, que es una forma importante a considerar. Creemos que tendrán un rol trascendental en este tema y las familias igualmente, las organizaciones no gubernamentales y esencialmente los gobiernos municipales y las organizaciones comunales, porque ellos tienen un contacto directo con las familias sobre la participación de las mujeres en la vida cotidiana y el rol que desempeñan las niñas y las adolescentes. Y yo también creo muy importante el rol de la empresa privada y esencialmente de los medios de comunicación. Espacios como estos donde debatimos el tema, donde lo evidenciamos, pero además donde contribuimos a rechazar prácticas o esta cultura violenta hacia las niñas y las adolescentes, contribuyen esencialmente a reducir este fenómeno. Bueno, licenciada, nos quedan ya nada más unos minutos para la conclusión de la entrevista y usted, ya que mencionaba que es importante la participación que cada uno de nosotros tengamos como miembros de la sociedad y que obviamente estos son temas que nos preocupan, son temas muy sensibles para nosotros, ¿qué hacer cuando somos testigos de diferentes tipos de violencia contra la niñez? Es decir, cada semáforo que nosotros nos detenemos en el vehículo muchas veces vemos cómo hay niñas siendo víctimas de trata, niñas y niños que también son sujetos o son vulnerables a sufrir cualquier tipo de violación, llámese sexual o de cualquier otro tipo. ¿Qué hacemos? ¿Qué herramientas tenemos para nosotros interponer una denuncia? Si esto es algo que forma parte prácticamente de nuestra vida diaria. Claro, una población que tiene una práctica de muchos años en esto, cambiarlo es difícil, pero también cambiar el comportamiento de nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Bueno, en primer lugar pueden acudir a las juntas de protección de la niñez y la adolescencia. Tenemos una en cada sede departamental, 3 en San Salvador, una en Mexicanos, 2 instaladas en las oficinas centrales del COGNA. Pueden entrar a nuestra página web también y buscar obviamente a la Policía Nacional Civil. Yo quiero destacar el rol importante que tiene la policía en esto, que contribuye significativamente a la protección de niñas y adolescentes en riesgo en este tipo de casos. Hay otras situaciones todavía más complejas que están vinculadas a la pobreza, como el trabajo infantil, la explotación de la mendicidad, que son los casos a los que hace referencia, que demandan, más allá de acciones de justicia penal, demandan acciones sociales. Los gobiernos municipales tienen mucho que hacer en generar espacios para el cuidado diario de niños y niñas, mientras los padres tienen que estar en trabajos informales o buscar el sustento de su familia. El llamado a la población es a no quedarse callados. Hay números telefónicos, diferentes servicios, tanto de la policía, del ISDEMU, del COGNA y de otras instituciones para la protección de la niñez y la adolescencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por abordar estas temáticas con nosotros. Gracias a ustedes. Seguimos con más de Noticiero Hechos. Carlos y Ana Yancy nos tienen más noticias. Adelante.